Ignacio Arzuaga, ¿quién es el presidente de Hazte Oír? Pues yo diría que soy un soldado que ha decidido tomar parte en la guerra cultural, en la batalla cultural que libramos en nuestros días en todo el mundo y que muy bien han descrito los norteamericanos en particular, ¿no? Una batalla en la que hay dos bandos, por una parte la cultura de la muerte, los progrelaicistas que quieren imponer su visión radical en el conjunto del mundo, y por la otra los que defendemos la cultura de la vida, la libertad y los derechos fundamentales, empezando por el primero de los derechos, que es el derecho a la vida. Y por lo tanto, bueno, yo lo que me considero fundamentalmente es alguien que ha dado un paso y que ha cogido las armas de nuestros días, que tienen que ver con Internet, que tienen que ver con la pluma, que tiene que ver con la voz, y que está librando esa batalla. Y ese soldado, cuando se acuesta, cuando se mete en la cama y sueña, ¿cómo sueña que será Hazte Oír dentro de unos cuantos años? Pues la verdad es que no sé cómo va a ser Hazte Oír dentro de algunos años, depende de Dios, ¿no? De lo que Dios quiera, pero sí que puedo llegar a imaginarme un Hazte Oír muchísimo más fuerte que el actual, mucho más influyente, un Hazte Oír que agrupe a muchas más personas, que tenga presencia en todo el mundo y al que le llame un político antes de tomar una decisión como la de aprobar una ley o implementar un programa de cualquier tipo, ¿no? Un Hazte Oír que aglutina a una comunidad muy grande de personas, cada vez más activas, cada vez más conscientes, y que definen el futuro de nuestro país y el futuro del mundo. Bueno, eso ya empieza a suceder. ¿Ya hay algún político que llama alguna vez? Todavía sucede de vez en cuando, no es algo habitual, sobre todo en las altas esferas es mucho más difícil hacernos oír. Sabemos que nos tienen en cuenta, pero todavía somos un sujeto de la vida política, de la vida social en España pequeño, ¿no? Todavía estamos jugando en segunda división. Nuestro objetivo es pasar a la primera división, donde están pues, los bancos, los grandes medios, los partidos. Bueno, queremos estar ahí, estamos dando los pasos y estamos creciendo y cada vez estamos más cerca de alcanzar ese objetivo. Pero todavía nos llaman, o ahora mismo nos llaman los alcaldes, nos llaman los consejeros de las comunidades autónomas, nos llama algún ministro, nos llaman las empresas, pero, por ejemplo, llegar al presidente del gobierno pues es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Sabemos que en algunos casos, con las grandes campañas como puede ser la de Derecho a Vivir, la de Aborto Cero, pues hemos conseguido que el gobierno tome algunas decisiones, o por lo menos que haga algunos anuncios, pero digamos que son algunos casos excepcionales, ¿no? Todavía nos cuesta llegar ahí, pero estamos en camino y si Dios quiere lo conseguiremos pronto. Todo eso empezó un día, supongo que tiene su fecha, su hora de inicio. ¿Cómo fue el primer día de la historia de Hazte Oír? Pues efectivamente, fue en el año 2001. En ese momento José María Aznar estaba en el gobierno de España y bueno, dijimos, bueno, fundamentalmente era yo con un par de amigos, ¿por qué no montamos una página web copiando o imitando o tratando de trasladar a España lo que ya existía en Estados Unidos, que era la participación ciudadana a través de Internet, y creamos nuestra primera alerta, ¿no? La primera alerta y la primera página web pues estaba dirigida a conseguir que el gobierno de la nación aprobara un plan de apoyo a la familia, ¿no? Un plan de apoyo a las familias. Y el caso es que lanzamos esa primera alerta, esa primera petición, me parece que era febrero del año 2001, y recuerdo una noche pues de prácticamente no dormir. Yo creo que estuve intentando conciliar el sueño durante un par de horas, pero el resto de la noche, con una conexión a Internet, ya no había fibra, no había ADSL, era una conexión que iba por la línea de cobre tradicional y que, bueno, tardaban, no sé si recordarás, pero tardaba en conectarse un ratito. Sí, pues yo a través de ahí y a través de mi correo personal, a una lista de contactos que había recopilado durante algún tiempo, lancé ese primer correo electrónico pidiendo a mis amigos, a mis familiares que firmaran esa primera alerta. Y bueno, la verdad es que recopilamos algunos cientos de firmas, recuerdo perfectamente, y al cabo de unas semanas ya algunos miles de firmas, 2.000 o 3.000 firmas, y esas firmas le llegó directamente a Moncloa, al gobierno, y finalmente el presidente, José María Aznar, y el gobierno en pleno aprobó, a cabo de algunos meses, un plan de apoyo a la familia, como lo habíamos pedido. Fue el primer éxito, la primera alerta, el primer éxito, no solamente por nuestra acción, sino porque en ese momento José Ramón Losana
presidente de la Federación de Familias Numerosas, pues ejerció una influencia, porque sabía mover muy bien en medio, contactos políticos. De hecho, él fue, en una comida también recuerdo, el que me orientó a la hora de plantear esa primera alerta, ¿no? Y antes de darle al botón para enviar la Sí. primera alerta a los poquitos contactos que había entonces, Sí. y cuando tú se lo contabas a la gente, yo voy a utilizar el correo electrónico para cambiar y para mejorar este país, la gente que te decía, ¿estás loco? Bueno, la gente muy escéptica, ¿no? En España, pues en general, el movimiento cívico pro familia, pro vida, pues siempre ha tenido poca presencia en la vida pública, ¿no? Y por lo tanto, pues otra iniciativa más. Ninguno, probablemente yo tampoco me imaginaba que Aztoir podría llegar a ser lo que hoy es, pero sí que tenía esa ilusión y esa convicción de que podíamos hacer algunas cosas, ¿no? Y de que podíamos influir, y que Internet era el medio idóneo. En el año 2001 Internet estaba muy poco desarrollado, en España en particular. Yo había estado 3 años antes en Estados Unidos, y ahí sí que ya se utilizaba, la gente compraba libros en Amazon, entonces ya sabía, compraba otra serie de cosas, realizaba transacciones, se comunicaba. Y utilizar Internet, desde luego, para influir en la política o en la vida pública es algo que en España, y yo diría que en Europa, no se había producido. Pero claro, en Estados Unidos sí, yo lo había conocido 3 años antes, en el año 98, y al final lo que dije es, bueno, pues si funciona en un sitio, debería de funcionar en el otro. Y así fue como empezamos a lanzar algunas alertas. Yo entonces trabajaba en un despacho de abogados, con muy poquito tiempo libre. Recuerdo que lanzábamos una alerta cada mes o cada mes y medio, y a la gente le pareció desde el principio una buena idea. O sea, había escepticismo en cuanto a que realmente pudiéramos influir o que eso tuviera un impacto, pero resulta que algunos políticos o algunas empresas nos respondían, y en algunos casos hasta nos hacían caso, ¿no? Y eso fue, digamos, esos pequeños éxitos, yo creo que alimentaron también la esperanza en la base social, en los miembros de Aztoir, que veían que sí se podía influir, y que cada vez más no solo firmaban, sino que compartían y le pedían a amigos y familiares que firmaran otras alertas, y así fuimos creciendo. Un modelo inspirado en procedimientos que siempre han funcionado en Estados Unidos. Tú siempre has dicho, siempre te he oído decir que lo que funciona en Estados Unidos también funciona en Europa, porque no somos tan distintos. Y mucha gente piensa que sí, que la sociedad española no tiene nada que ver con la norteamericana. Yo solo había oído históricamente, ¿no? Es decir, si en Estados Unidos se están haciendo, por ejemplo, campañas para financiarse las organizaciones, bueno, pues es que en Estados Unidos la gente tiene la cultura de dar y aquí no. Bueno, pues resulta que aquí también, si a la gente se le pide bien, y sobre todo si tu proyecto es un proyecto que produce un cambio y que tiene un histórico y que la gente, digamos, con el que la gente se identifica, pues finalmente también la gente te financia. Lo mismo con la participación política a través de Internet. Bueno, lo dijo Ortega y Gasset, ¿no? La sociedad española es una sociedad desvertebrada. Es verdad que no hay tradición de participar como existe en Estados Unidos o en Inglaterra, esto lo heredaron de la sociedad inglesa, pero la gente también tiene, bueno, pues tiene desde luego la voluntad y le gustaría participar, aunque no tenga esa costumbre. Si le ofreces canales donde la participación sea fácil, donde la participación sea efectiva, donde realmente se produzcan cambios, pues la gente sí que le gusta participar, ¿no? Y también en España, a pesar de que no haya esa tradición. Y nosotros lo hemos visto y así ha sido. Y de hecho, la conclusión a la que he llegado es que en España las asociaciones y las personas que se mueven en la sociedad civil, muchas veces, por no hacer ese esfuerzo, han utilizado esa excusa de en Estados Unidos es distinto, la sociedad española es diferente. No, vamos a intentarlo, y la conclusión a la que yo he llegado después de todos estos años es que el español, el norteamericano, el francés, el africano, el asiático, al final, digamos que tiene al final todos somos seres humanos, y hay mucho más, digamos, que nos asemeja a los seres humanos. Al final reaccionamos por las mismas cosas en todo el mundo, con independencia de la nación, de la raza, de las circunstancias, de cualquier otra. Y lo hemos podido comprobar en Estados Unidos. La participación en España también funciona y la gente está deseando participar. Lo importante es ofrecerle un cauce, digamos, que consiga que esa participación sea, como decía, fácil y sea eficaz.
no estoy levantando el puño, sino señalando sí. qué pulsera que llevas, qué significa esa. Bueno, llevo una pulsera con una serie de cruces, ¿verdad? Que es la pulsera de maslibres.org, que es una plataforma que creamos en Hazte Oír, desde Hazte Oír, y lleva una cruz porque, en primer lugar, porque para mí la cruz es algo importante. Para mí, si hay algo que me ha movido a crear Hazte Oír y a seguir trabajando desde Hazte Oír para tratar de cambiar la sociedad española, es porque en un momento determinado yo me he encontrado con una persona que me ama, una persona que es Cristo, que es el mismo Dios que se ha hecho hombre y que me ha tocado mi corazón y que me ha pedido que lleve su mensaje al conjunto de la sociedad, ¿no? Y que defienda a los seres humanos, a todos los hombres, porque cada uno de los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Digamos, ese sería el primer motivo. El segundo motivo es que para Hazte Oír, como asociación, también Cristo y también la cruz es algo importante. Hazte Oír es una asociación aconfesional. Nosotros tenemos en Hazte Oír a gente que es católica, a gente que es cristiana evangélica, a gente de otras confesiones y también incluso ateos. Tenemos a ateos que comparten el ideario de Hazte Oír y que quieren defender la vida y que quieren defender la familia y que lo hacen desde Hazte Oír, ¿no? Por eso somos aconfesionales. Pero al mismo tiempo, en nuestro ideario, en su día, la Asamblea General de Socios de Hazte Oír pues aprobó una serie de principios y dentro de esos principios pues está el humanismo cristiano. O sea, nosotros hacemos una propuesta a la sociedad que está basada en el concepto cristiano de hombre y de sociedad. Y además lo hemos querido recoger en nuestro ideario, que está publicado en internet, que está en nuestra página web, y por lo tanto, si bien, por supuesto, no hay que creer ni ser cristiano para estar en Hazte Oír, sí que hay que compartir ese concepto básico de hombre y de sociedad, ¿no? Que es el que propone la Iglesia, que es el que propone el cristianismo. Y bueno, y entonces por lo tanto, por eso también Hazte Oír ha lanzado una iniciativa donde está presente, donde el logo lleva la cruz. Y luego por último, porque en esta campaña Más Libres, lo que queremos es defender la libertad religiosa, que en nuestros días esencialmente es la libertad que tenemos los creyentes de cualquier confesión no solo para practicar la fe, sino también para expresarla en público sin sufrir burlas, sin sufrir insultos, que es lo que ocurre hoy día con este grupo de radicales que son los laicistas y que cada vez tienen más influencia en la sociedad. De todas maneras, esto es terriblemente incorrecto, ¿no? Inspiración cristiana, humanismo cristiano, todo esto es terrible, ¿no? Bueno, o sea, nosotros, yo diría que ahora mismo somos la contracultura. O sea, Hazte Oír es políticamente incorrecto. Ahora mismo hay una serie de valores que son los que nos tratan de imponer desde los medios de comunicación, desde las series de televisión, desde las películas y también desde el poder político, con una serie de leyes. Hace muy poco conocíamos que el Ministerio de Educación había creado un nuevo título, no recuerdo, algo así como graduado superior en igualdad de género. La ideología de género se propone y se impone en las conciencias de la gente también desde el poder político, y así con el relativismo, con el positivismo jurídico y con al final todas esas doctrinas, con el homosexualismo político. Al final, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es hacer una propuesta, formular una propuesta contraria a todos estos valores generalizados, no diría en la mayoría de la sociedad, pero sí, desde luego, en los estamentos que influyen y que tratan o que más pueden influir en la sociedad. Y bueno, pues la verdad es que somos la rebelión de nuestros días. Yo creo que es muy importante que asumamos los cristianos en general y los que estamos en Hazte Oír que somos una minoría. No podemos decir que la cultura mayoritaria comparta nuestros valores, sino todo lo contrario, muchas veces nos quiere atacar y nos quiere calificar de retrógrados, de carcas y de cavernícolas prácticamente. Y nosotros, bueno, pues con el uso de la razón, con una sonrisa, debemos de formular nuestra propuesta para que la gente la entienda según el lenguaje actual y utilizando los medios que nos ofrece la democracia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo desde Hazte Oír. Hay como una contradicción. Probablemente la mayoría de la sociedad, y lo dicen las encuestas y los sondeos, la mayoría de los ciudadanos, en España al menos, comparten valores como el de la familia,
que es una de las instituciones más valoradas, y están contra algunas de las cosas que desde HO se denuncian. Y sin embargo, parece que lo que predomina es lo que pretende conseguir una minoría muy radicalizada. Una minoría muy radicalizada que cada vez influye más en la sociedad, ¿no? Ahora mismo, a lo mejor hace unos años, la mayoría de la sociedad estaba en contra del aborto, creía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, en contra del adoctrinamiento de Estado, en fin, digamos que había unos valores que eran mayoritarios en la sociedad. Ahora mismo yo creo que esa minoría radicalizada, que es la de la ideología de género, que es la del lobby abortista, que es la de los laicistas radicales, que es la del lobby homosexual, que desde luego no representa al conjunto de los homosexuales, pues esa minoría ha ido calando a través de diversos medios e influyendo en las conciencias de la gente para que hoy día, pues alrededor de la mitad de la sociedad, o quizás un poquito más, pues comparta esos valores de alguna forma o de otra, con muchos matices, ¿no? Hay gente que está a favor de una cuestión y en contra de otra, pero digamos que cada vez más esa cultura de la muerte y esa ideología de lo políticamente correcto ha ido transfiriendo esos valores e influyendo en las conciencias de la gente. Pero todavía, diría que en torno a la mitad de la sociedad española pues sigue compartiendo los valores que defendemos desde Actoir, ¿no? A pesar de que nos quieren hacer creer que no, que somos una minoría, que somos cuatro gatos, que lo normal es lo que propone, digamos, los exponentes, los adalides de la cultura de la muerte. Bueno, pues nuestra labor yo creo que también es despertar la conciencia de esa mitad de los españoles, o de esa casi mitad de los españoles, que compartimos una serie de valores sobre lo que está ocurriendo. O sea, lo que está ocurriendo es realmente un intento de adoctrinar, un totalitarismo encubierto, ¿no?, que se presenta bajo una envoltura democrática, que se presenta utilizando el talismán, la palabra talismán de tolerancia continuamente, de democracia, pero que en el fondo está imponiendo a través del sistema educativo, a través de los medios, a través del poder político, pues una ideología concreta, que es una ideología que todavía no es mayoritaria, o por lo menos que no es claramente mayoritaria, ¿no? Nuestra labor es, primero, que la gente tome conciencia sobre eso, y segundo, que se movilice, que se active, que haga algo, ¿no?, que hable con sus vecinos, que escriban a nuestros políticos, que escribamos una carta al director, que salgamos a la calle, ¿no? En la medida en que seamos ciudadanos conscientes y ciudadanos activos, yo creo que tenemos la capacidad, aunque seamos David frente a Goliat, de ganar esta guerra cultural y de que digamos, el péndulo vuelva a otra situación en la que nuestros valores sean los mayoritarios. Pero nos toca trabajar muy duro y nos toca trabajar durante muchos años si queramos conseguir eso en algún momento. Hablemos del centro, del eje de Hazte Oír, del ADN de Hazte Oír. ¿Quién es el protagonista de Hazte Oír o en Hazte Oír? Sí. Pues me ha costado algunos años tomar conciencia sobre quién es el verdadero protagonista del cambio que estamos produciendo en España, ¿no? Cambios paulatinos, cambios puntuales, pero ya se están consiguiendo algunos cambios. Y yo te diría que el protagonista no es el presidente de Hazte Oír, los protagonistas no somos los miembros de la Junta Directiva, los protagonistas ni siquiera somos el equipo, ¿verdad?, que trabaja en Hazte Oír todos los días para defender la vida, la familia y la libertad. El protagonista es el conjunto de personas que nos apoya. O sea, Hazte Oír sin los socios, sin los colaboradores, sin los donantes, sin las personas que firman nuestras alertas, que las reenvían, las personas que acuden a las manifestaciones, que participan en nuestras campañas, en definitiva, pues no sería nada, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que ser muy humildes. O sea, Hazte Oír, o sea, yo solo con 2 amigos pues no sería capaz de hacer prácticamente nada. Desde luego no seríamos capaces de mantener un esfuerzo en el tiempo, y gracias a que Hazte Oír es mucha gente, pues podemos conseguir algunas cosas. Y nosotros, en particular yo, la Junta Directiva, el equipo, lo único que estamos haciendo es poniendo las manos, digamos, sirviendo de cauces para que esas personas cambien la sociedad, para que todas las personas que apoyan a Hazte Oír de una forma o de otra sean los protagonistas de la historia de España, ¿no? Es una herramienta, Hazte Oír. Hazte Oír es una herramienta, es un camino, es un cauce. Quien cambia la sociedad no es Hazte Oír, no es la página web, no es la Junta Directiva, como decía, sino que quien cambia Hazte Oír son las 500.000, ya más de 500.000 personas
que reciben las alertas, que reciben las peticiones en el correo electrónico, que firman, que reenvían, que acuden, que participan, ¿no? Digamos, esas son las personas que cambian, las organizaciones pro vida, pro familia también, que utilizan muchas veces Hazte como herramienta, como cauce para generar ese cambio. ¿Y la contribución de Hazte Oír a la sociedad española cuál es? Pues Hazte lo que está es pues logrando que algunas personas y que algunas organizaciones cambien las cosas, ¿no? Lo que decía antes. ¿Y cómo lo logra? Pues ofreciendo herramientas tecnológicas. Hazte nació como una página web de peticiones online, una página web de alertas. Todavía hoy yo diría que la actividad online es la actividad fundamental, hoy también a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, pero sobre todo a través del correo electrónico y a través de nuestra página web. Es una forma de dar voz a la gente. Exactamente es eso. O sea, Hazte es un altavoz, ¿no? De hecho, los premios Hazte, que este año celebramos la 10ª edición, la figurita, el simbolito es el de un altavoz, una figurita con una mano sujetando un megáfono, un altavoz. Sí. Y nosotros lo que estamos haciendo es dando voz. ¿A quién? Pues a las personas y a las instituciones que compartimos una serie de valores, que los presentan los grandes medios como minoritarios, pero que todavía llegan a una parte de la sociedad. ¿Y cuáles son esos valores? Pues son los valores que tienen que ver con la defensa de la vida, la defensa de todos los derechos humanos, la defensa de la familia y del matrimonio como la institución fundamental, la célula básica de la sociedad, las libertades fundamentales, la libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos en valores conforme a nuestra conciencia, la libertad que tenemos los creyentes de expresar nuestra fe en público, en fin, todos los derechos y las libertades fundamentales. Eso es lo que defendemos en Hazte, no un grupito pequeño, empezamos como un grupito pequeño, sino como un grupo que cada vez llega a más gente, un grupo cada vez más numeroso, un grupo que cada vez influye más. ¿Con voluntad de construir sociedad civil? Hazte esencialmente es eso, es un grupo de la sociedad civil que trata de influir en política, que trata de influir en las grandes empresas, en las pequeñas empresas, que trata de influir en las personas que toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, ¿no? Que lucha, en definitiva, por el bien común. ¿Cómo lo hacemos? Ya digo, a través de Internet, pero también fuera de Internet, ¿no? Tratando de llegar a los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, organizando acciones en la calle, organizando eventos, llegando a nuestro público, llegando a nuestra gente directamente a través del correo electrónico, a través de YouTube, a través de vídeos, a través de las redes sociales, buscando también medios de comunicación. Yo creo que esto es algo muy importante. Hazte, por supuesto que quiere influir a través de los medios, los grandes medios de comunicación, pero fundamentalmente lo que queremos es llegar a la gente directamente, ¿no? A través de nuestros canales de comunicación. Volvamos al soldado. ¿Cuál es el recuerdo, el hecho, la circunstancia relacionada con Hazte que más emoción te produce? Bueno, la verdad es que hay muchos recuerdos, ¿no? Y es difícil seleccionar uno, ¿no? Pero sí recuerdo pues algo que me ocurrió hace 3 años, creo que fue alrededor de hace 3 años, que fue, pues nosotros recibimos aquí en nuestra sede pues muchas cartas, nos llama gente, recibimos muchos correos electrónicos, pero recuerdo una carta que recibí de uno de nuestros socios. Uno de nuestros socios que nos decía que lo sentía mucho no poder hacer un donativo extraordinario para una campaña que le habíamos propuesto. No recuerdo cuál era esa campaña, pero le habíamos pedido que nos ayudara con un donativo extraordinario. Un socio que nos aporta cada mes, que tiene una cuota de socio de 10 euros, ¿no? 10 euros mensuales. Entonces nos decía que con su pensión de 450 euros, pues no podía aportar más. Y claro, una persona, bueno, era una carta muy emotiva, por supuesto, y una persona que es capaz de, con una pensión, con unos ingresos mensuales de 450 euros, ahorrar 10 euros, ¿no? Y invertirlos en Hazte, ¿no? Invertirlos, pedirnos, darnos, hacernos esa, en última instancia, esa especie de ese depósito de confianza, ¿no? Pues me motiva mucho y sobre todo me obliga moralmente
a invertir nuestros recursos humanos, económicos, de la forma más eficiente posible, me obliga a no desperdiciar el dinero, a ser austero y a tratar de buscar la máxima eficacia, ¿no? de realmente de influir. Y bueno, pues la verdad es que fue una carta muy emocionante que la compartí con todo el equipo y que nos animó a ser cada día, a trabajar, a dedicar más horas y a tratar de ser lo más eficaces posibles y de cambiar las cosas lo más rápido posible, lo más rápidamente posible, ¿no? Y las personas que forman parte del equipo de Hazte Oír, al que has hecho mención en varias ocasiones, ¿son también conscientes de esa carga de responsabilidad que tienen, en este caso, por ejemplo, con respecto a personas que hacen ese inmenso esfuerzo por apoyar estas campañas? Pues yo diría que sí, que el 100% del equipo de Hazte Oír y de los voluntarios que colaboran con nuestra asociación son personas tremendamente motivadas, o sea, son personas que están en Hazte Oír por la causa, ¿no? Y las personas que reciben cualquier tipo de retribución son capaces de dedicar un fin de semana a preparar y a organizar una manifestación y son capaces de quedarse hasta las tantas cuando hay que quedarse hasta las tantas. ¿Por qué? Porque les mueve fundamentalmente el deseo de cambiar las cosas, de defender a los niños que todavía no han nacido, de proteger y de promover la familia y el matrimonio. Y son conscientes de que nuestra labor nos trasciende y de que nos debemos a todas estas personas que nos apoyan de diversas maneras, también la manera económica, también la manera financiera, pero también con su tiempo, con su ilusión, reenviando, compartiendo, pidiéndole a sus amigos y familiares que participen en nuestras campañas. Y eso lo vivimos y lo vemos aquí cada día. O sea, cada día llegan decenas de correos electrónicos, de cartas, de llamadas de personas que nos están preguntando por nuestras campañas, que nos están diciendo que qué más pueden hacer. Y bueno, y esas personas que decía que son las protagonistas de Hazte Oír y de nuestra actividad, pues al final son las que nos sirven de acicate y esos mensajes nos llegan a todos, los compartimos y nos llenan de ilusión y de esperanza y nos permite seguir trabajando cada día con más emoción y con más fuerza. En Hazte Oír llegan del orden de entre 300 y 500 correos electrónicos diarios. Ajá. a una cuenta de correo electrónico. Uh-huh. y me consta que cuando tienes oportunidad y cuando tienes tiempo tú entras en esa cuenta de correo y lees los mensajes y eso es una fuente constante de inspiración, de motivación. Sí, absolutamente, ¿no? Hazte Oír detrás de Hazte Oír hay quién es el protagonista de Hazte Oír, ¿no? Sí, al final me han hecho esa pregunta en alguna ocasión, ¿no? Y me la has hecho hoy, ¿no? O sea, vamos a formular de otra forma. ¿Por qué Hazte Oír tiene éxito? O sea, ¿por qué a veces influimos? ¿Por qué cada vez más gente se une al movimiento Hazte Oír? Pues yo creo que fundamentalmente gracias a Dios. O sea, Hazte Oír es un pequeño milagro. O sea, que Hazte Oír siga adelante a pesar de las imperfecciones y de los pecados de la gente que estamos ahí, empezando por mí. Pues al final es porque Dios quiere, o sea, al final ahí hay algo que no se explica humanamente. ¿Y por qué Dios lo quiere? Pues no lo sé, lo conoceré si Dios quiere, cuando llegue al cielo, pero, o sea, ¿por qué quiere utilizarme a mí como un instrumento para llegar a la gente, influir en política, defender la vida? Pues no lo sé, o sea, sinceramente no lo sé. Y luego hay otro elemento que es la gente, o sea, ¿por qué Hazte Oír consigue y por qué Hazte Oír a veces consigue esas victorias y sigue adelante y crece? Pues porque hay gente extraordinaria, empezando por la gente que nos apoya, la gente que participa en nuestras campañas, pero también la gente del equipo y la gente de la junta directiva. Claro, es gente extraordinaria. O sea, yo me he encontrado con gente que no sabía que existía, o sea, antes de haber empezado Hazte Oír. Gente que quiere colaborar, que ha renunciado en algunos casos a otros empleos y se ha venido a Hazte Oír, gente que hace esfuerzos tremendos y renuncias tremendas para luchar por los no nacidos, para conseguir cambiar las cosas, para conseguir influir. Y ese ejemplo es el ejemplo que me permite a mí personalmente seguir adelante, o sea, porque
claro, si esas personas son capaces de hacer lo que han hecho, yo tengo que esforzarme para, si no hacer ese mismo esfuerzo, hacer un esfuerzo parecido. No tengo esa obligación moral. Y a veces lo consigo y a veces no lo consigo, ¿no? Pero en el momento en el que, digamos, me lleno de esperanza, en el momento en el que dedico buena parte de mi tiempo, dedico mi ilusión, mis esfuerzos, pues muchas veces es porque tengo al lado a alguien a quien admiro y que está haciendo un esfuerzo tremendo. El señor jubilado... El señor de los 10 euros. Claro, pero como ese señor hay multitud de personas que o bien me encuentro con ellos personalmente aquí en la oficina, o en una manifestación, o en un congreso, o en algún otro sitio, o bien recibo una carta o recibo un correo electrónico, ¿no? Vamos a hablar, ya que has mencionado al señor de los 10 euros, vamos a hablar de una cosa que hay mucha gente que se pregunta, ¿sí?, con sospechosa insistencia, y es de dónde saca el dinero Hazte Oír, qué clase de extraña financiación posee esta organización. Sí. Pues Hazte Oír, el modelo de financiación es muy sencillo. Bueno, lo primero de todo, nosotros nunca hemos pedido una subvención, por lo tanto no recibimos dinero público, nunca lo hemos recibido en nuestros más de 12 años de existencia, ni la vamos a recibir. Nosotros no recibimos subvenciones y por lo tanto somos independientes del poder político. El poder político no puede influirnos, desde luego no, desde el punto de vista o utilizando la cuestión de la financiación. Nosotros solamente recibimos donativos de personas físicas, de ciudadanos que comparten nuestros valores, nuestros principios, que quieren apoyar nuestra labor, que quieren apoyar nuestras campañas, y no grandes millonarios, no personas que tengan muchos millones de euros y que nos den cientos de miles de euros cada año, sino fundamentalmente muchas personas como este señor y otras personas que puede tener a lo mejor un poquito más de ingresos, que nos dan un poquito de dinero. Es decir, mucha gente que nos da un poquito de dinero. Nosotros ahora mismo somos 6.000 socios, 6.000 personas aportamos un donativo cada mes. Ahora, donantes en total, incluyendo socios, donantes, pues somos 23.000. Y claro, si 23.000 personas damos un poquito de dinero, pues al final juntamos una cantidad de dinero suficiente que nos permite abordar campañas importantes, contratar más de 120 vallas publicitarias, anuncios en todos los periódicos, grandes manifestaciones que suponen una inversión grande, ¿no?, también desde el punto de vista... ¿Cuánto cuesta una manifestación? Pues una manifestación cuesta, digamos, depende cómo la organices, ¿no?, pero si nos queremos organizar una gran manifestación en 59 ciudades de toda España, como hemos organizado hace muy poco, la Cuarta Marcha por la Vida, en Madrid, con un autobús, con un escenario, con un sonido muy potente para que cualquier persona que acude a la manifestación le llegue, con merchandising, ¿no?, con camisetas, con gorras, con globos, como nosotros solemos organizar las manifestaciones, pues puede costar entre 50 y 60.000 euros, ¿no? Es muchísimo dinero, la verdad es que es una verdadera brutalidad, pero nosotros sabemos, y por eso muchas veces incurrimos en gastos más allá del dinero que tenemos en la cuenta corriente. Sabemos que cuando nosotros le pedimos a nuestra gente que sea generosa y que nos ayude a financiar una manifestación o cualquier proyecto, si es un proyecto que tiene sentido, en este caso tiene el sentido de tratar de influir en el gobierno para que cumpla una promesa electoral y modifique la ley del aborto y derogue la ley del aborto y apruebe una ley que proteja el derecho a la vida de todos los seres humanos, bueno, pues las personas que quieren colaborar con eso nos hacen donativos y sabemos que el dinero llega, ¿no? Y lo hemos comprobado muchas veces, la primera vez con mucho miedo, pero ahora ya hemos visto que así, que la gente funciona, y en la medida en que les estés ofreciendo un proyecto que realmente produzca un impacto y que tenga sentido, pues la gente es generosa y contribuye. ¿Y el dinero que llega a Hazte Oír a través de todas esas personas se emplea en...? Pues se emplea en las campañas, y además somos muy escrupulosos. Nosotros, si pedimos dinero para un plan de acción, para una campaña, para una manifestación, lo empleamos el 100% del dinero que recibimos en esa campaña o en ese proyecto. Y luego también tenemos las cuotas de los socios, los donativos mensuales, que sirven para financiar las campañas, de nuevo, las multitud de iniciativas que nosotros lanzamos desde Hazte Oír, para financiar el servidor, para financiar el envío. Nosotros enviamos mensualmente alrededor
de 6 millones de correos electrónicos, que, digamos, por supuesto, el envío de esos correos tiene un coste, el alquiler de la sede y también las retribuciones del equipo, del equipo de Aztoir, ¿no? Retribuciones que están muy por debajo de lo que sería el mercado. La mayoría, o todas las personas que trabajan en Aztoir, si trabajan en una empresa ganarían más dinero, por eso, pero prefieren estar en Aztoir porque están contribuyendo a cambiar las cosas, ¿no? Y forman parte de un proyecto que funciona y un proyecto que sirve para defender valores fundamentales, ¿no? Que compartimos todo el equipo. Aztoir además tiene, además de todas esas actividades que señalas, tiene una serie de plataformas específicas para temas concretos, ¿no? Sí, nosotros nos hemos dado cuenta que a veces cuando queremos, digamos, influir políticamente con mucha más eficacia, ¿no? Cuando queremos que nuestra campaña pues, vaya más allá de una alerta y de una nota de prensa y de una acción en la calle, cuando hemos querido crear una gran campaña, muchas veces hemos creado plataformas, ¿no? Al final hemos visto que se influye más en los políticos, los medios de comunicación prestan más atención a una plataforma temática, una plataforma que, por ejemplo, defiende la vida, derecho a vivir. Nuestra plataforma Provida es derecho a vivir, con un nombre además que identifica claramente cuál es el asunto, en este caso el asunto del aborto, el asunto de la defensa del derecho a la vida de los no nacidos, que utilizar una plataforma o una marca genérica como puede ser Aztoir. Aztoir toca muchos temas y al tocar muchos temas a veces el mensaje se diluye, ¿no? Aztoir, el propio nombre, Aztoir, pues no identifica un tema concreto. Si queremos luchar contra el aborto, pues siempre utilizamos la plataforma Derecho a Vivir, donde además tenemos una portavoz maravillosa que lo hace muchísimo mejor que yo y que cualquier otra persona que conozco yo probablemente del mundo pro vida en España, que es Gador Joya, y donde hay un grupo de personas muy identificados en la cuestión del aborto y muy identificados en la defensa de la vida y que participan en esa plataforma y que a lo mejor pues no les interesa la cuestión de la familia o de la libertad educativa, pero que sí quieren participar ahí, ¿no? Y entonces lanzamos esa plataforma, le proponemos a nuestra base social y a la sociedad española en definitiva, en general, que se une a esa plataforma para algo muy concreto que es la defensa de la vida del no nacido y a partir de ahí generamos una campaña que en este caso pues que dura ya, nacimos en el año 2009 hasta el 2013, pues ya son 4 años, ¿no? Y si Dios quiere pues seguiremos adelante durante mucho más tiempo. Y lo mismo que con Derecho a Vivir, pues hemos creado una plataforma que defiende la libertad religiosa, que es Más Libres, hemos creado una plataforma que defiende la libertad educativa, que es Cheque Escolar, y otra plataforma que trata de influir en el momento electoral, en las elecciones, para que los partidos asuman compromisos que tienen que ver con nuestros valores, a favor de la vida, de la familia, de la libertad, que se llama Vota Valores. Todo este camino supongo que no es un camino de rosas y que en determinados momentos habrán surgido las espinas y las bombas lapa y las dificultades, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más duro, más difícil que tienes de estos años de Aztoir? Pues no recuerdo el año, si fue el 2000, yo creo que fue a principios de 2007, probablemente yo creo que eso fue ese episodio que ahora voy a explicar, pues yo creo que fue el momento más duro, ¿no? Que fue un momento en el que algunas personas que estaban en la junta directiva y que estaban como voluntarios en el equipo Aztoir, pues en un momento dado quisieron quedarse con el control de la junta directiva y me hicieron un planteamiento efectivamente de un cambio de junta directiva para que ellos tuvieran el control, una especie de lobby interno. Me mantenían, me decían, como presidente, pero claro, en última instancia hubiera perdido bueno, pues la posibilidad de influir en el futuro de Aztoir, ¿no? Porque además ha sido la única vez que ha ocurrido. Aztoir no es un grupo de poder, en Aztoir nunca había habido, ni ha habido después esas luchas internas, es simplemente gente más o menos buena o con más o menos defectos, pero gente que digamos, solamente preocupada por defender la vida, por defender la familia y por defender los valores que compartimos, ¿no? Bueno, pues hubo ahí ese intento de toma de poder, en el momento en el que yo les dije golpe que no, de Estado, diríamos. Una especie de golpe de Estado, sí, una especie de golpe de Estado. Yo, en el momento en que me hicieron esa propuesta, pues dije que no, desde el primer momento. Y esas personas, algunas de esas personas que me hicieron esa propuesta,
no se fueron inmediatamente, sino que tardaron varios meses en irse, haciendo el máximo daño. Yo diría que más o menos la mitad de las personas que colaboran con Aztoir se fueron como consecuencia de esta pequeña crisis interna. La verdad es que lo pasé muy mal. Yo creo que la gestioné bastante mal esa crisis. Esas personas deberían de haberse ido muchísimo antes y, sin embargo, precisamente porque no sabía muy bien cómo gestionarla, pues se mantuvieron, hicieron daño. Se fueron. Esas personas también son las que empezaron a difundir críticas, incluso bulos, que perjudicaron al buen nombre de la asociación de Aztoir y de algunas de las personas que estábamos ahí. Y bueno, pues luego hemos sufrido muchos ataques. O sea, Aztoir ha sido criticada, ha sido atacada, pero siempre desde fuera. Y lo más difícil, el momento más duro, es el momento en el que hay una división interna, ¿no? Porque cuando hay división interna, bueno, eso hace daño, ¿no? Luego hemos hecho costra, y cuando nos han atacado desde fuera, pues ya tienes un caparazón y digamos, esos ataques no te afectan mucho menos. Pero esa división interna a mí me hizo sufrir y produjo mucho daño, ¿no? De todas maneras es muy curioso porque justo después de eso es cuando se produce el primer crecimiento vertiginoso de Aztoir. Es decir, se produce esa crisis, termina la crisis y Aztoir da un subidón espectacular, ¿no? Así es. ¿Por qué dio ese subidón? Pues porque efectivamente algunas de esas personas estaban introduciendo ruido, estaban introduciendo divisiones, y al final estábamos muchas veces más preocupados de las cuestiones internas que de lo externo, ¿no? que de la misión de Aztoir, que es cambiar las cosas, que es influir en política, que es influir en la vida social, en la vida política. Y claro, cuando estás pendiente pues de esas pequeñas divisiones, de esas críticas internas, de esas luchas de poder en última instancia, pues digamos, eso te paraliza. Y habíamos estado un tiempo pues con una situación en la que Aztoir, a lo mejor 1 año o 2 años, en la que Aztoir pues había crecido muy despacito, prácticamente no había crecido, se mantenía como una asociación pequeña, que hacía algunas cosas, pero pocas cosas. Probablemente ese fue el motivo, ¿no? En el momento en que esas personas se fueron, es verdad que hicieron muchos años, se llevaron mucha gente de buena fe que hubiera podido aportar mucho en Aztoir, pero claro, junto con las personas de buena fe se fueron esas personas que habían tratado de dar ese golpe de Estado. Digamos, a mí la situación me parece, o se parece a la de un globo que se quita lastre, ¿no? Entonces echas el lastre y el globo sube para arriba. Y es verdad que Aztoir en el año 2008, 2009, 2010, pues esos años fueron los años de máximo crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Crecimiento de gente que nos seguía, crecimiento de socios, crecimiento también en influencia, y bueno, la verdad es que fue, gracias a Dios, se unieron otras personas distintas, que son ahora mismo las que están en Aztoir, las que están tirando del carro, en torno a esas fechas, y bueno, al final Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Y esa situación de crisis y de sufrimiento, pues al final permitió que Aztoir hoy día pues las crisis sea mucho más grande, generan, ¿no? grandes oportunidades también, ¿no? Lo vivimos en primera persona, y esa crisis permitió que nos centráramos otra vez, que nos olvidáramos de todas esas pequeñas divisiones y de esas pequeñas luchas internas, nos centráramos el equipo, en un principio, cuando estas personas se fueron, un equipo muy pequeñito, que fue creciendo, pero centrado en la misión. O sea, Aztoir, esto también es algo muy importante, Aztoir no es una asociación de gente buena que hace cosas, sino que Aztoir, y las personas apoyan a Aztoir porque Aztoir es un instrumento eficaz que defiende la vida y la familia. Y los socios de Aztoir y las personas que nos apoyan no por el equipo en sí, o no por la actividad, o no por la sede, sino que solamente nos apoyan porque quieren defender la vida, quieren defender la familia, y encuentran en Aztoir un instrumento adecuado para hacerlo. Entonces, claro, si nosotros miramos al objetivo y a la misión, que es defender la vida y la familia, y dejamos de mirarnos a nuestro ombligo, las personas nos apoyan, y nos apoyan mucho más, ¿no? Y yo solo viví en esos años, en el 2008, 2009, 2010 y hasta hoy, ¿no? En la medida, y además soy consciente de que si perdemos el norte y empezamos a pensar en nosotros y en lo importante que somos, y si empezamos a pensar que Aztoir es el sujeto político, y que la junta directiva, y que los políticos nos tienen que hacer caso a nosotros, y dejamos de pensar en esa misión y en que no somos más que meros instrumentos, meros servidores,
no somos más que las manos de esas personas que quieren luchar y que quieren trabajar en la sociedad. Bueno, pues si perdemos ese norte nos hundiremos, ¿no? Y al contrario, si nos mantenemos con esa visión clara, y que incluso cada vez más clara y más centrados en la misión y menos centrados en nosotros mismos, Hazte Oír crecerá y crecerá todavía mucho más, si Dios quiere. Hay otra acusación hacia Hazte Oír que se oye de manera regular y es la que se formula desde perspectivas políticas. Hazte Oír es un submarino del PSOE, he llegado yo a ir, o son todos del PP. Sí. Ese tipo de acusaciones se reciben también, ¿no? Sí, nos han acusado de ultraderecha y nos han acusado de peperos, ¿verdad? Desde distintos ámbitos. Nosotros somos un movimiento civil, somos un movimiento cívico, un movimiento que no se casa con ningún partido, que nunca va a pedir el voto para ningún partido, que nunca se va a transformar en un partido político, sino un movimiento que trata de influir en la vida pública y en los partidos, y en los gobiernos, y en los parlamentos, con completa independencia y para defender una serie de valores. Si un político, sea del color que sea del partido que sea, toma una decisión en la buena línea, nosotros lo alabaremos siempre. Y si un político, por el contrario, toma una decisión en contra del derecho a la vida, en contra de la familia, nosotros siempre lo vamos a criticar, ¿no? Y por lo tanto no nos casamos con nadie. Claro, solo en una sociedad donde los partidos políticos tienen tanta influencia, pues eso extraña. Los políticos no pueden comprender que nos pidan que hagamos algo y no lo hagamos. Y esto ya te digo que ha ocurrido con el Partido Popular y ha ocurrido con otros partidos pequeñitos. Nosotros, ya digo, nosotros nunca vamos a entrar en la guerra partitocrática. Nuestra misión no es solo influir en las elecciones, también queremos influir en las elecciones, sino que lo que queremos es que las personas y los partidos y las instituciones que están en la batalla política asuman de una forma natural y en última instancia defiendan nuestros valores. Una de las actividades de Hazte Oír, de la que no se conoce demasiado, es que es también un instrumento al servicio de asociaciones, no solo de personas, no solo de ciudadanos. Sí, nuestra misión es dar poder, dar voz a los ciudadanos para que defiendan nuestros valores y también dar voz y dar poder y ayudar a las organizaciones sociales para que cumplan su misión. ¿Qué organizaciones sociales? Pues las afines a nosotros, las Provida, las Profamilias, las que defienden la dignidad de las víctimas del terrorismo, las que defienden una menor intervención del Estado, en definitiva, todas las asociaciones que contribuyen a generar un ambiente y y en última instancia a promover valores buenos, pues esas asociaciones también pueden utilizarnos y queremos que nos utilicen para influir cada vez más, ¿no? Nosotros hemos habilitado hace muy poquito una herramienta en nuestra web para que tanto ciudadanos como organizaciones creen sus propias peticiones y utilicen nuestra tecnología, una tecnología que hemos desarrollado y que hemos perfeccionado pues durante nuestros más de 12 años de historia, y queremos que con esa tecnología influyan, ¿no? Que consigan movilizar a mucha gente, que mucha gente escriban, se dirijan a los políticos, que los políticos escuchan a esos ciudadanos que participen en esas campañas, y por otra parte queremos también pues ayudarlas a construir una base de datos, a construir una lista, a generar una base social a la que se puedan dirigir, ¿no? Y que les apoye, y de cualquier otra forma. Nosotros queremos que las organizaciones afines pues, puedan cumplir con su misión, ¿no? Hace muy poquito pues, les reuníamos aquí en la sede a un grupo de asociaciones y les ofrecíamos nuestro salón de actos, nuestras salas de reuniones para que las utilicen con toda libertad, por supuesto sin cobrarles absolutamente nada, ni un euro. También les hemos editado algunos libros que les explican cómo financiarse. Hemos hecho una edición de 1000 ejemplares y las estamos repartiendo de forma completamente gratuita. En fin, de cualquier forma, nosotros queremos ayudar a los ciudadanos y a las entidades, a las organizaciones, a cambiar las cosas para que puedan cumplir con su misión y para que en España, pues cada vez, España sea un país más libre y un país que respeta más los derechos fundamentales, un país más humano. Oye, ¿cómo está organizado Hazte Oír? ¿Está organizado por secciones, por áreas, ¿cómo funciona por dentro? Sí, tenemos un organigrama. Hace
Hace 2 años no teníamos todavía, 2 o 3 años yo creo que todavía no teníamos ese organigrama, pero la verdad es que el crecimiento nos obligó a organizarnos internamente también. Y ahora mismo pues hay una serie de áreas, ¿no? Hay un área que diría que es la más estratégica, que es el área de campañas, el área de peticiones, de alertas. Esa es un área. Hay otro área también muy estratégica que es comunicación, y dentro de comunicación pues están los medios tradicionales, están las redes sociales, están también digamos, la producción audiovisual, los vídeos. Luego hay otro área que es la tecnológica, que para nosotros es fundamental. Hay varias personas que se dedican a programar, que se dedican a mejorar nuestra página web, a implementar nuevas funcionalidades, a gestionar los servidores donde está nuestra página web, desde donde se envían esos billones ese par de millones de correos electrónicos que salen cada semana. Bueno, pues digamos, ese es otro área fundamental, ¿no? Luego hay otro área que es la de voluntarios y redes locales. Aztoir tiene presencia no solamente en Madrid, tenemos nuestra sede central en Madrid, pero también hay algunos grupos que en alrededor de 70, 80 ciudades de toda España pues se organizan localmente, organizan mesas redondas, recogen firmas, salen a la calle, organizan concentraciones o marchas o manifestaciones, y bueno, esas serían las redes locales, ¿no? Pues también hay otro área donde de alguna forma se presta ese apoyo y se le anima a las redes locales para que sigan activas. Todo el área de voluntariado, aquí en la sede en Madrid, pues todos los días vienen varias personas que de forma absolutamente gratuita y altruista pues colaboran con las actividades de la propia asociación. Bueno, en fin, digamos, esas son las áreas fundamentales, ¿no? Ahí, ya digo, nos hemos organizado y hay distintos responsables en cada área, y cada área pues se organiza internamente, pero también se coordina con el resto de los otros departamentos de las otras áreas, y cada vez tratamos de funcionar de una forma más eficiente y más profesionalizada, ¿no? Queremos que, por supuesto que sin perder el espíritu inicial, queremos mantenerlo, cada vez incluso profundizar en ese espíritu, pero al mismo tiempo ser más eficaces, ser más eficientes y funcionar de una forma más profesional. Hablabas al principio de una batalla cultural que no se da en España, que es una batalla cultural que se da en todo el mundo. Aztoir está en España, pero la batalla es una batalla universal. Sí, nos hemos ido dando cuenta a lo largo de los años, ¿no? Al principio pensábamos que lo que ocurría en España era propio de España, que no se producía en otro. O sea, mirábamos hacia España porque España nos quedaba grande, ¿no? Y a lo largo de los años hemos visto que las mismas leyes, los mismos eslóganes, los mismos dogmas de lo políticamente correcto se tratan de imponer en todo el mundo. Y lo mismo que ocurre en España ha ocurrido unos años antes en Bélgica o en Holanda, y va a ocurrir al cabo de unos pocos años en Hispanoamérica. Y por eso, bueno, pues poco a poco nos hemos ido metiendo en batallas que trascendían las fronteras españolas. Hace muy poquito hemos creado incluso una página web, una nueva plataforma que es Citizengo, en 7 idiomas, precisamente para tratar de ayudar a los ciudadanos de todo el mundo y a las organizaciones afines de todo el mundo a que cambien las cosas, ¿no? A que influyan en sus países, y lo hacemos a través de en lo que somos expertos. En las peticiones ofrecemos la posibilidad de crear una petición online en nuestra página web, y a través de esas peticiones empezar a producir cambios. Lo hemos hecho en español, por supuesto, para toda Hispanoamérica, en portugués, en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en polaco. Y ya son más de 100.000 personas de todo el mundo que han participado desde hace un mes y medio, porque llevamos muy poquito tiempo, en las campañas de Citizengo. Hemos visto que sí, que había una necesidad, y hay mucha gente pro vida y mucha gente pro familia en todo el mundo que no sabía muy bien cómo hacer llegar su mensaje, cómo alzar su voz, y cómo influir en los políticos, en las personas que toman las decisiones en su país y en las instituciones internacionales, y han encontrado y están encontrando un cauce en Citizengo, ¿no? Yo personalmente creo que Citizengo dentro de 3 o 4 años va a ser mucho más grande que Aztoir,
porque claro, hay muchas más personas pro vida y pro familia en el resto del mundo que en España. Y lo he visto. Y además hay mucha gente que está mirando a Aztoir, que está mirando a Citizen Go ahora, desde otros países, y que tienen puesta muchas esperanzas en nosotros. Lo he visto ahora que vengo de Ecuador, he estado en el Congreso Internacional Pro Vida, y me ha impresionado porque de las cientos de personas con las que he podido intercambiar algunas palabras, a la mayoría les preguntaba si conocían Citizen Go, y la mayoría no solo conocía Aztoir o Citizen Go, sino que firmaba habitualmente nuestras peticiones. Es decir, a ver si lo entiendo. Aztoir ha dejado de ser una organización española, sino internacional, y fuera de España se llama Citizen Go. Aztoir es una organización española y nosotros queremos seguir trabajando. Aztoir va a tratar de influir en España y de convertirse en un protagonista de la historia de España. Nosotros queremos influir aquí y vamos a seguir siendo una organización española, Aztoir. Pero Aztoir ha querido salir fuera de España y por eso ha creado otra plataforma que es Citizen Go, ¿no? Y Citizen Go sí que trata de desarrollar la misma misión, que es defender la vida, la familia, la libertad, a través de Internet y con herramientas también de fuera de Internet, influyendo en los políticos, influyendo en la opinión pública, pero en todo el mundo, ¿no? Hemos empezado en 7 idiomas, si Dios quiere dentro de unos años pues no serán solo 7 idiomas, sino que serán más, y efectivamente tenemos una vocación de influir en todo el mundo. Lo hacemos a través de Citizen Go, y Aztoir, que hoy por hoy es mucho más grande que Citizen Go, pues trata de influir en España y trata de desarrollar su misión en el ámbito territorial de España. ¿Por qué? Primero porque somos españoles, porque en España tenemos mucho que hacer y porque queremos que España se convierta el día de mañana probablemente en el país, o eso es lo que queremos, en el país que lidere esa batalla contra lo cultural, contra lo políticamente correcto, a favor de la vida y de la familia. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues trabajando duro y tratando de buscar siempre la eficacia y tratando de reunir en torno a nuestra plataforma, en torno a Aztoir, a cada vez más gente, ¿no? Y tratando de ayudar también a otras organizaciones afines que están con nosotros en la misma batalla a que sean cada vez más eficaces y cumplan su misión cada vez con mayor impacto, ¿no? Volvamos al soldado, por último. Si tuvieras que mencionar una sola virtud. Una sola virtud. Yo siempre he identificado a Aztoir con la virtud de la magnanimidad. Y a mí me gustaría vivir esa virtud y trato de vivirla, a veces con muy poquito éxito, pero desde luego es una virtud que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? La magnanimidad es una derivada de la virtud cardinal de la fortaleza. Y a mí me llamó mucho la atención esa virtud hace muchos años cuando leí un libro de un filósofo alemán, de Joseph Pieper, Las virtudes fundamentales, ¿no? Editado aquí en España por Rialp. Y entonces analizaba las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 virtudes cardinales. Y dentro de la virtud de la fortaleza, pues describía con mucha precisión y de una forma muy viva esa virtud que es la magnanimidad, ¿no? Que consiste en mirar a lo grande, ¿no? Consiste en apuntar a lo alto, en no conformarnos con pequeños cambios, sino con buscar siempre pues grandes cambios, influir mucho, en el caso de Aztoir. ¿Y por qué, digamos, una persona es magnánima? Porque pone su confianza en Dios, porque sabe que esa gran victoria no depende de sus fuerzas, que son limitadas, sino que depende de las fuerzas de Dios, que son, pues sabemos que Dios es el Todopoderoso, ¿no? El que todo lo puede. Y bueno, pues nosotros siempre hemos tratado de conseguir grandes cosas, aun sabiendo que somos pequeños. ¿Por qué? Porque hemos tratado de poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues si tuviera que hablar de una virtud, o sea, ¿y qué tiene que ver, digamos, qué tiene que ver Aztoir con la virtud de la magnanimidad? Pues Aztoir es una asociación, digamos, que trata de, digamos, que apunta alto, y una asociación que tiene también un cierto espíritu de conquista, ¿no? Digamos, que se atreve a enfrentarse contra Goliat, ¿no? Una asociación que es consciente de que es David, pero que se enfrenta contra Goliat porque sabe que Dios está con él, con la asociación, con las personas que estamos en Aztoir,
y sabe que puede ganar esa batalla, ¿no? Y no somos personas que calculamos todo mucho, que lo pensamos 200 veces antes de tomar una decisión, sino que muchas veces asumimos, el otro día lo hablábamos aquí en la asociación, a veces no salen las cosas perfectas porque asumimos más de lo que podemos. Es una asociación muy activa, una asociación que tiene ese espíritu de conquista, y es un espíritu que además comparte pues todo el equipo y que comparte la gente que colabora con nosotros. ¿Dónde tienes la onda? ¿La onda? La onda de David. ¿Dónde la escondes? La onda de David, bueno, pues la onda, bueno, yo diría que la onda probablemente es toda la gente que nos apoya, ¿no? O sea, nuestra onda, es decir, nosotros vamos a impactar en la frente de Goliat, ¿no? con nuestra piedra, o sea, pues precisamente gracias a toda esa gente que está detrás de nosotros y que nos apoya. En la medida en que Aztoir no llegue a 500.000 personas, sino a 5 millones de personas, en la medida en que esas 5 millones de personas sean cada vez más conscientes y más activas, vamos a conseguir vencerle, ¿no? Y aunque Goliat nos diga que representa a 25 millones o a 250 millones, da igual. O sea, un grupo pequeño de ciudadanos conscientes y activos puede cambiar el mundo, ¿no? 500.000 no es un grupo pequeño, pero comparado con los que tenemos enfrente parecemos pequeños. Bueno, pues da igual el número que seamos, ¿no? 500.000 personas o 5 millones de personas o las que Dios quiera, si nos movilizamos, ¿no? Si tomamos conciencia en primer lugar y en segundo lugar si nos movilizamos, vamos a poder ganar esta batalla. No me cabe duda, en la historia ha ocurrido, normalmente ha ocurrido así, y lo que ocurra en el futuro, lo que ocurra en la historia de España, las páginas de esa historia de España están por escribir y dependen, las escribiremos y dependen de cada una de las personas que estamos aquí en Aztoir y de las personas que se unirán en el futuro.